Pues bien, seguimos adelante con el tema de la cristología, un tema, por demás decirlo, fascinante, puesto que Jesucristo es el centro de la proclamación del Evangelio en todas las iglesias. Jesucristo es para nosotros el centro del universo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Mas, sin embargo, y esto vale la pena meditar sobre ello, no en todas las iglesias se tiene la misma visión acerca de Jesucristo. Por eso es necesario sentarnos e ir despacio. Permítame decirle que hay muchísimas imágenes cristológicas, así como usted lo oye, imágenes cristológicas, esos cristos que se forman en la mente de muchas personas, o esos cristos que uno ha traído por tradición y ha creído que uno está en lo correcto. Valga la pena de mencionar algunos ejemplos así, muy sencillos. El caso del Cristo Negro, el llamado Cristo Negro de Esquipulas. Culturalmente se le atribuye también ese color de piel, culturalmente se le ha venido dando adoración a través de ciertas procesiones, ciertos ritos, ciertas costumbres que los pueblos han venido desarrollando con el paso de los tiempos. También el otro Cristo español, el que nos vino a nosotros, por un lado la espada y por el otro lado la cruz, como el conquistador. Y con el tiempo se cambió al Cristo del Nazareno, que muchos de ustedes, me imagino, han tenido la oportunidad de ver en algunas procesiones y con lo que nosotros llamamos el Santo Sepulcro. Pues bien, esas son imágenes palpables. Pues son hechos de madera, otros son hechos de yeso, y uno puede decir, esas son las imágenes que la gente ha venido adorando o que culturalmente le han rendido algún tipo de festividad. Pues bien, en este caso, como estamos hablando, existe otra imagen que no es así de madera ni de yeso, sino la imagen que la persona se forma en su mente. Aún el mismo Señor Jesucristo, si usted va a su Biblia, en el capítulo 16 del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, usted va a encontrar una pregunta que el Señor Jesucristo hizo, que es muy interesante. Dice ahí en Mateo capítulo 16, verso 13, que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Como vemos ahí en este pasaje, ya existían imágenes de la gente acerca de Jesucristo. Algunos decían, él es Jeremías, otros decían, es uno de los profetas, otros decían Juan el Bautista. Las opiniones eran variadas. Así también en la historia, en los seminarios, en las universidades, donde se estudia teología, también se habla de lo mismo en este caso. Por ejemplo, en algunos lugares se habla de lo que se llama una cristología de atrás, que es la que tiene que ver con los profetas, con la proclamación de ellos acerca de quién sería el Mesías, la visión del Mesías que tenían ellos, ese mensaje que ellos daban, que pronto vendrá un libertador. Todo lo que nosotros encontramos como el anuncio de quién sería el Mesías es lo que nosotros llamamos una cristología de atrás. También nos referimos al Jesús, como lo vemos en algunos lugares,
que se han escrito tantísimos libros, se habla de un Jesús de la historia, el Jesús de los evangelios, el hombre de carne y hueso que pasó por aquellas comunidades en aquellos tiempos, en su tiempo, el Jesús que proclamó, el Jesús que predicó el reino de los cielos, el Jesús que sanó a los enfermos, que echó fuera de los demonios. De ese Jesús se le conoce como el Jesús de la historia y algunos lo llaman también una cristología de abajo. Al hablar de una cristología de abajo, también existe lo que se llama una cristología de arriba. Como nos hablan muchos de los teólogos, ellos nos hacen ver que la cristología de arriba es aquella de la cual los apóstoles siempre estaban predicando. Ya no se hablaba del Jesús que andaba haciendo los milagros en las aldeas, en las provincias, sino ahora se habla ya no de ese Jesús, sino del Cristo del cual se predica, del Cristo del cual se proclama, del Cristo que ascendió a los cielos, que está sentado a la diestra del poder de Dios, a la diestra del Padre. Se habla del Cristo que fue entronizado y que pronto regresará. Eso es lo que se llama una cristología de arriba. Dependerá mucho de los predicadores el escoger si harán énfasis en lo que los profetas dijeron en el Antiguo Testamento, o si alguno de estos predicadores hará énfasis en el Cristo del Apocalipsis o del que Pablo predica, o en algunos casos otros escogerán la cristología de abajo, que tiene que ver mucho con el Jesús de la historia, con quién se identificó él. Pues bien, muchas veces lo que ha sucedido con el paso del tiempo es que la ideología del momento, por así decirlo, aquellas ideas que pesan más en las iglesias, aquellas corrientes por las cuales pasan las iglesias, porque déjeme decirlo que también, así como hay modas en el vestuario, dentro de las iglesias también está lo que podríamos llamar las modas. Hay una predicación que está de moda, que podría ser la teología de la prosperidad, en la cual se predica en muchas iglesias: venga Jesucristo y su dinero se le va a multiplicar. Eso no está en la Biblia de esa manera. Sin embargo, es una moda que está presente en nuestros tiempos. Usted podrá leer cualquier libro de historia y usted se dará cuenta que han habido corrientes dominantes. Por ejemplo, en Estados Unidos se tiene un estilo de vida muy diferente al de América Latina. En Estados Unidos usted va a poder ver el desarrollo, usted va a poder ver el desarrollo de las comunicaciones, de las vías de comunicación, el desarrollo económico, usted va a poder ver las facilidades en que una persona sale adelante, y lógicamente cuando uno entra a estas iglesias, a estas catedrales, a estos grandes templos, uno ve lo que se llaman los lujos. Entonces, muchos de los líderes desean consolidarse en esos lujos y entonces predican de esa manera que el Cristo que está en los cielos es un rey soberano y quiere que todos sus seguidores también sean reyes y príncipes. Entonces por ahí viene todo lo que se maneja desde esa perspectiva, la predicación acerca de Jesucristo. Sin embargo, en América Latina, en nuestros países, puede ser en Cuba, usted puede hablar de Guatemala, usted puede ser de El Salvador, puede ser de Colombia, de cualquiera de nuestros países en América Latina, usted va a encontrar ahí tremendos caseríos sumergidos en la pobreza. Hay una gran diferencia entre los templos que tenemos en América Latina y los templos que hay en los países del primer mundo. Entonces las predicaciones son muy diferentes. Mas, sin embargo, de los Estados Unidos hay una fuerza muy poderosa de esa corriente que hace que muchos de estos pastores quieran imitar el modelo norteamericano, o muchos de Estados Unidos o Europa quieren imponer su pensamiento teológico en los pastores de América Latina. Entonces nosotros vamos a tratar de ir estudiando todas estas situaciones que se presentan para llegar a conocer a ese Cristo de las Escrituras
que no está revestido de la ideología teológica ni del pensamiento de pastores que toman las cosas en forma literalista o de aquellos que manipulan la palabra del Señor. Para ustedes son todas estas clases, las hemos preparado para que usted pueda crecer siempre en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Veamos un poquito lo que podría suceder antes de la encarnación. Estos temas que vamos a ir desarrollando poco a poco, vamos a ir profundizando en ellos, vamos a ir viendo lo que es el Señor antes de la encarnación, el Mesías proclamado y también la participación del Verbo aquí en la tierra, su manifestación antes de la encarnación. Es interesante todo esto. Cuando se habla de Jesucristo, se habla de encarnación. Cuando se habla de Jesucristo, se habla de resurrección. Cuando se habla de Jesucristo, se habla de entronización en los cielos. Es un tema, por demás decirlo, riquísimo en contenido. Así es que yo creo que a usted le va a traer gran bendición. Por ejemplo, hablar de nosotros acerca de la evidencia de la preexistencia, el origen celestial. Los versículos que reclaman un origen celestial para Cristo atestiguan de su existencia antes de nacer. Especialmente en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 13, donde dice: nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Según Juan 3, versículo 13, en la Nueva Versión Internacional. También encontramos que dice que el que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal, y de lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todos. Juan 3:31, Nueva Versión Internacional. El que viene de arriba está por encima de todos. Por eso para nosotros es importantísimo proclamar que Jesucristo es el Kyrios, Jesucristo es el Señor y Él está por encima de todos. Y en este caso hay muchas organizaciones religiosas en las que consideran más lo que se llama la homolatría, es decir, la adoración excesiva hacia el ser humano, más que al verdadero Jesucristo. Y esto es un tremendo error. Jesucristo está por encima de todos. A Él se debe nuestro amor, a Él se debe nuestra entrega, a Él se debe el sacrificio, a Él se debe la alabanza, porque Él debe ser el centro de nuestras vidas. Ahora bien, en la Escritura vemos su obra como creador. Si Cristo estuvo involucrado en crear, entonces por supuesto que tuvo que existir antes de la creación. Y si no, basta con ver Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, donde dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Como ustedes pueden ver, su participación directa en la creación señala su preexistencia. Basta con leer también Colosenses 1:16, que dice: porque por medio de Él, observe bien, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Mis amados, Él es el que está encima de todo. Él es el que está por encima de las potestades, de los principados, de las autoridades, no solamente de este siglo, sino de los siglos venideros. Él es el que está encima de todos. Él es el todopoderoso regente, Él es el Shaddai, Él es el que nos protege, nos ayuda a seguir adelante, nos orienta, nos capacita a través de su Santo Espíritu. Por eso nuestra adoración hacia Jesucristo, nuestra alabanza hacia Jesucristo. Jesucristo debe ser el centro de la vida de todos sus seguidores. Por eso la palabra cristianos. Fíjense usted, nosotros no nos llamamos patrianos, ni nos llamamos espiritianos. Basta con decir que nos llamamos cristianos, porque el que honra al Hijo,
honra al Padre. Y el Espíritu Santo nos ayuda a hablar de las bondades, del poder, de la gracia, de la justicia, de la redención, de la salvación que en Jesucristo nosotros tenemos. Así es que veamos qué dice Hebreos capítulo 1, verso 2 también. Dice, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. En Hebreos 1:2 de la Nueva Versión Internacional. Por medio de él hizo el universo. Esto para nosotros es maravilloso. Hemos estado enseñando por bastante tiempo en nuestra iglesia acerca del tema de la cristología. Y para nosotros es un plato delicioso el estar ahí estudiando la palabra de Dios, concentrándonos en la palabra de Dios para exaltar el nombre de Jesucristo, para glorificar el nombre de Jesucristo. Y podemos ver también en la Escritura su relación con Dios. Él se atribuyó igualdad de naturaleza con Dios. Y basta con que nosotros leamos Juan 20:30, donde dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Juan 20:30, Nueva Versión Internacional. Quiere decir que muchas otras obras más fueron hechas. Nosotros conocemos lo del ciego Bartimeo, nosotros reconocemos la acción que tuvo al evangelizar a la mujer samaritana en el pozo, nosotros conocemos sobre la sanidad de los leprosos, la liberación del endemoniado gadareno, pero todavía hubo muchísimas obras más que el Señor hizo, a quien su nombre sea glorificado. Él también afirmó haber tenido gloria junto a su Padre antes que el mundo fuese. Esto es importante para nosotros. La afirmación que Jesús hizo de haber tenido la gloria de su Padre también antes de que el mundo fuese. Y lo vemos en el 17:5 que dice, y ahora Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo, o antes de que el mundo existiera. Juan 17:5. Esto es lo que algunos sectas como la de los Testigos de Jehová y otras agrupaciones rechazan, el hecho de reconocer que Jesucristo tuviera esa misma gloria con el Padre antes de que el mundo existiera. Así es que estamos hablando de la existencia en esta clase, en este tema, de Cristo antes de su encarnación. No perdamos eso de vista. Pablo también declaró que Cristo tenía la misma naturaleza de Dios. Yo le decía a los hermanos de la iglesia que estoy realmente gozoso, admirado, embebido, si se le puede llamar de esa manera, atraído por este tema. Es un tema maravilloso al ver en las Escrituras la revelación, cómo la captó el apóstol San Pablo. Tal vez no tuvo esa oportunidad de que se sentaran los cristólogos a enseñarle a él, sino que él recibió del Padre la revelación misma y la plasmó claramente en Filipenses capítulo 2, verso 6. Decía, quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios. Observe eso. Quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él se despojó de sí mismo, que en griego se le llama la kenosis, se despojó, y así lo vieron los apóstoles también, que Él estaba antes de la creación. Y Filipenses para mí es un pasaje muy, pero muy revelador, muy parecido a Juan capítulo 1:1, que decía que en el principio, en el arjí, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Algunos en Biblias torcidas, como la de los atalayas y todas estas otras organizaciones, le meten un Dios. No, ese un no existe ahí. Eso nada más fue una parte inventada que le colocaron en la Biblia, pero la palabra del Señor lo dice claramente. En el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Y Filipenses nos lo dice también de esta manera, que él no se aferró el ser igual a Dios, no se agarró de ahí, sino todo lo contrario, vino la kenosis, el despojo de eso. Ahora bien, estos pasajes para nosotros son de gran evidencia acerca de su eternidad, sus atributos. Él se atribuyó deidad total y otros así lo atestiguaron. Estas atribuciones serán examinadas más adelante, pero por ahora bastará con Colosenses capítulo 2, verso 9, donde dice: en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Así es, así lo dice el pasaje bíblico, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Colosenses 2, verso 9, en la Nueva Versión Internacional. Toda la plenitud de la divinidad.